Bueno, que el Señor le bendiga. Ya comienzo por tercera vez. Hay 272 personas ahora a medida que vamos empezando este salmo. Es el Salmo 73. Pídanle a Dios que no se corte la transmisión por el internet que no está trabajando muy bien. Y bueno, vamos a ver, empezamos de nuevo para aquellos que no escucharon. Se trata de cuando el creyente mira las riquezas del impío y comienza en aflicción, ¿sí? Comienza a pensar, a él le sobra de todo y a mí escasamente, y para mí escasamente tengo. Entonces empieza el pensamiento en las personas diciendo, yo le, yo, yo le sirvo a Dios, yo estoy con Dios. Sin embargo, tengo a veces escasez. Y hay otros, y hay otros que son impíos y les sobra. Entonces, acá el salmista Asaf reacciona, pero fíjense cómo comienza él. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Sí? Está diciendo, Dios es bueno, ¿sí? Con su pueblo, para con los que son de limpio corazón. O sea, está diciendo aquellos que tienen el corazón malo, pues reciben cosas malas. Pero los que son de limpio corazón, ¿sí? Porque tener el corazón limpio no todo el mundo lo tiene. Y siempre hay algo que sacar de suciedad del corazón. Entonces él está diciendo, el salmista Asaf, servidor en el templo, dice, ciertamente Dios es bueno para con el pueblo que es creyente, ¿sí? Para con los que tienen el corazón limpio. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, ¿sí? O sea que yo he visto muchas personas padecer, a lo mejor necesidad, pero eh, miran a los a los impíos y ven que ellos prosperan. Yo quiero decirle algo. La prosperidad que quiera tener cualquier persona, la puede tener. No necesita ser impío para ser una persona próspera. Usted con que sea un buen creyente, Dios va a ser bueno con usted como lo ha sido conmigo. Yo soy un testigo de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y siempre estoy hablando las cosas que ha hecho conmigo, las bendiciones que ha tenido conmigo, ¿sí? Entonces, este servidor que tenía su efod allí en la iglesia y estaba mirando, de repente no estaba en la luz de Dios, estaba en la oscuridad. ¿Por qué? Porque su mente se había oscurecido. O sea, ¿qué le había faltado? Que el Espíritu de Dios le hablara. Y no estaría en un buen momento por la cual Dios no le hablaba. ¿Sí? Entonces, él comenzó a razonar en su corazón en un momento podríamos decir que había bajado espiritualmente, comenzó a pensar. Primero, ya había reaccionado después de todo esto que va a pasar y dice, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, para los que tienen corazón limpio. Dice,
En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. ¿Qué es lo que estaba diciendo? En cuanto a mí, casi yo desciendo, caigo espiritualmente. Y fíjense que era un servidor allí en el templo. Sin embargo, él tuvo una caída espiritual. Y si hay alguien que tenga una caída espiritual, yo quiero decirle, mientras no peque, ¿sí? Puede estar decaído espiritualmente. Puede estar, se puede decir, por el piso. Pero mientras no peque, no hay nada que temer, porque todos los que son creyentes, aún los líderes, oh Señor, aún los líderes, ¿sí? Tienen sus problemas, tienen sus dificultades, en un momento decaen espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Él dice, en realidad, casi se deslizan mis pies, ¿sí? Al ver, eh, al ver la prosperidad de estas personas, ¿sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez. Quiero decir, Rosy Jiménez, que se está cortando mucho lo que es internet. Ya van 4 veces, pero tenga paciencia. Y si no, yo voy a poner el video de nuevo, ya completo, ¿sí? Porque lo estoy grabando en otro lugar. Entonces, Salmo 73, Rosy Jiménez, de México, versículo 1. Entonces, estaba allí el servidor y casi cae espiritualmente de tal forma, gracias mi hermana, de tal forma que él se sentía muy mal espiritualmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué casi se resbalan sus pies? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y eso es algo muy común, que las personas que creen en Dios y que tienen escasez, que a veces tengan envidia de aquel que es malo, arrogante, que es impío y que todavía tiene dinero de sobra para gastar. Sucede mucho eso. Entonces, al ver eso, sintió que espiritualmente, al decir, casi resbalaron mis pasos, estaba diciendo, realmente casi termino fuera de la presencia de Dios, por no tener, por no creer, ¿sí? Por ver a los demás. Porque si hubiese puesto los ojos en el Señor, no hubiese tenido problemas, pero sacó los ojos de Dios y puso los ojos sobre aquel rico arrogante. Y si no, fíjense bien, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, vino este hombre a terminar cayendo espiritualmente, dolido por lo que otros tenían, que eran impíos, y él siendo creyente, estar en escasez. Es lo más común que yo he visto. Ahora, fíjese bien, dice, ¿por qué no tienen congojas por su muerte? O sea, ellos no tienen problemas por su muerte, porque aquellos que son impíos y que andan en cosas que no son legales, tarde o temprano les va a llegar la muerte, ¿sí? Y dice, porque no tienen congojas por su muerte, no les preocupa la muerte, ¿sí? No les preocupa la muerte. ¿Y qué sucede? Pues su vigor está entero. O sea,
nosotros vemos a los impíos con una fortaleza que a veces los creyentes no la tienen aún estando llenos del Espíritu Santo o medios llenos del Espíritu Santo. A veces, ellos están, a veces los podemos ver vigorosos, saludables, derrochando dinero y nosotros muchas veces en escasez. ¿Y qué dice acá la palabra? No pasan trabajo como los otros mortales. Y ustedes saben que hay personas que están haciendo cosas que no corresponden en el mundo y cada día más. Y con su trabajo que ganan grandes cantidades de dinero, están también arruinando la vida de muchas personas. De muchas personas. Ahora, cuando el creyente está mirando que estas personas ganan mucho dinero y lo derrochan, y sin embargo el creyente está viviendo escasamente, a muchos en realidad les molesta y a ellos no les cuesta nada ganar el dinero aparentemente. Y al creyente a veces le cuesta ganar el dinero, como dice la palabra. Dice, no son azotados como los demás hombres. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es porque en vez de poner los ojos en el Señor, ponen los ojos en los impíos, en los hijos del diablo. Y los hijos del diablo siempre viven una vida que no es la que Dios quiere. Y entonces el creyente dice, pero ¿cómo puede ser? A mí me cuesta tanto ganar el dinero para el sustento mío y de mi familia. Y sin embargo estas personas lo regalan. La gente ve que muchos impíos que están surgiendo en esta época cada vez más, y resulta que ellos prosperan en gran manera. Los ven cambiando de autos, tienen los mejores autos, tienen hasta aviones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que por más que esas cosas están sucediendo, ¿sí? Ellos no están viviendo la vida como debe ser. Dice, por tanto, la soberbia los corona. O sea que son soberbios en gran manera, pero aún así, se ven que están en perfectas condiciones, ¿sí? Parecieran que están en perfectas condiciones porque hay una gran soberbia en ellos y me hace acordar a algunos amigos de la infancia, principalmente a uno, eran dos hermanos. Y hace unos 40 años, yo cuando los vi que ellos tenían dos camiones y eran prósperos, ¿sí? Entonces se veían muy alegres. Pero ¿qué pasa? Estaban haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, estaban comprando con dinero falso, o sea, era una riqueza falsa. Estaban llevando a gente a la prostitución. Y resulta que este joven, uno que estaba en mal camino, derrochaba dinero por todos lados. Sin embargo, el hermano, mientras él estaba viajando y trabajando en los camiones, él estaba trabajando bien, estaba trabajando como corresponde. Y le costaba mucho ganar el dinero a él. Sin embargo, el hermano
cambiaba dinero, dólares falsos. Estaba en todas las cosas peores que podían estar. Sin embargo, el fin de estas personas fue realmente malo. Y dice, se cubren de vestido de violencia. ¿Por qué? Porque hoy día podemos ver eso. Hay gente que está viviendo, ganando mucho dinero, pero también están llenos de violencia. Y dentro de esa violencia, muchas veces mueren, ¿sí? De repente son noticias en los diarios. Sin embargo, hay muchas personas que los están envidiando. Muchos cristianos están envidiando a estas personas, ¿sí? Van a haber ministerios evangélicos, ¿sí? Donde construyen templos. Y resulta que hay otros que construyen templos más pequeñitos y algunos no tienen templo. Y bueno, estos que no tienen templo o tienen templos pequeños, miran a aquellos que tienen grandes templos. Unos los han hecho por su buen trabajo, pero otros no los han hecho por su buen trabajo. ¿Y qué de todo esto? Que son templos, que es piedra sobre piedra, que un día no va a servir para nada, va a ser destruido como todos los templos que habían, que fueron destruidos. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado de las cosas que miramos. Cuando se es joven o cuando hay una cierta edad, las personas anhelan, y un día anhelé yo también, ¿sí? Tener mi casa y tener, qué sé yo, todo lo que necesitaba. Y bueno, yo lo logré. Dios me bendijo. Y bendijo a toda mi familia. Pero lo hice por la derecha, como decimos nosotros. Ahora, fíjese, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. O sea que lo que quieren lo logran. ¿Sí? Lo que quieren lo logran. Entonces, los creyentes cuando miran a estas personas se sienten mal. Y llegan a pensar en cierto momento, soy evangélico y mira cómo vivo. Y el otro es un hijo del diablo y mira cómo vive. Y empieza la mente de las personas que tienen escasos recursos a pensar, ¿por qué me cuesta tanto vivir a mí? ¿Y por qué a estos les es tan fácil vivir? Yo he contado una anécdota, pero la voy a volver a contar, un testimonio. Yo conocí a un joven que estaba en la droga, que él comerciaba con la droga, hacía viajes, tenía las camionetas que quería, tenía las motos que quería y alardeaba con el dinero que tenía. Y fíjense que él tenía como 30 años más o menos. Entonces, en un negocio que tenían mi esposa y mi hija, él sabía ir ahí y comer en ese negocio, hamburguesas, panchos, pizza. Y resulta que un día que estaba, justo llegué y le pregunté si quería aceptar a Jesucristo. Este varón de 30 años era una persona simpática. Pero ¿qué sucedió? Aceptó a Cristo, pero
Pero, pasado 3 días, a esta persona que andaba por malos caminos, ¿sí? Dios lo salvó, Dios lo recibió porque aceptó a Cristo, ¿sí? Dios lo aceptó y Dios lo recibió porque aceptó a Cristo. Pero a los 2 días de haber aceptado a Cristo, ese chico le dieron como 3 tiros, ¿sí? Murió joven. Lo que sí tuvo la bendición de irse con el Señor, porque cuando oré recibió a Jesucristo, ¿sí? Pero como él andaba en cosas que no corresponden, Dios perdona, Dios te recibe. Como hay personas que pecan diariamente y Dios perdona, pero una cosa que Dios no hace es que no puede o no borra las consecuencias de lo mal que haces, ¿sí? O sea, hay personas que pecan, están en fornicación, están en adulterio y no se hacen ningún problema. Pero cuando llegan a Dios, Dios les perdona todo lo que han hecho, pero no borra las consecuencias de lo que ha hecho en su vida antes de llegar a Cristo. No las borra. Las consecuencias siguen caminando, las consecuencias siguen corriendo. Sigamos con esto que dice en el versículo 8 del Salmo 73. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. He visto gente así, que ellos como que disfrutan y hablan delante de las personas la maldad que tienen y qué violencia tienen y la ejercen con muchas personas. Ellos, dice, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿Y qué va a hacer? Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, ¿sí? El camino que siempre Dios quiere que tomemos es que nosotros nos volvamos a Dios, que dejemos a los impíos que hagan lo que ellos quieren. Eso es cosa de ellos, pero que nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Y dice, dicen, ¿cómo sabe Dios? Se refiere a todo lo que hacen los impíos. Porque yo veo a veces que las personas ven a los impíos hacer maldades. Pero ¿saben qué? Las personas no creen que Dios lo sabe. Y acá lo está diciendo el salmista. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Ah, y hay conocimiento en el Altísimo. Realmente Dios lo sabe. Llega las cosas malas a la presencia de Dios, de lo que hace cada persona. Ahí estábamos viendo al principio, cuando decía el salmista Asaf, él decía, ciertamente es bueno Dios con los de corazón limpio, que son de su pueblo, dice. Entonces, acá, ahí podemos ver que Dios es bueno con los de corazón limpio, con las personas buenas. Dios es bueno. Dios es bueno con todo, pero cada persona decide hacer el bien o hacer el mal.
hacer daño o hacer bien. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen que ven todas esas cosas, que ven todas las maldades que suceden. Sin embargo, se preguntan en su corazón, ¿sabrá Dios de esto? ¿Conocerá Dios esto? ¿Habrá conocimiento en Dios sobre todo lo que sucede en este mundo? Porque el que obra mal vive en cierta forma bien. Y el que obra bien vive escasamente. Ahora, fíjense bien. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea que el salmista ya está cayendo demasiado bajo espiritualmente, entendiendo que el portarse bien y cumplir los mandamientos no le ha servido de nada. ¿Cuántas personas estarán en este momento pensando lo mismo? Pero es que yo trato de hacer las cosas bien. ¿Sí? Yo trato de hacer las cosas bien. Y no me salen bien. Sin embargo, hay otros que están haciendo maldad. Y las cosas le están saliendo bien. Ahora, dice, y he lavado mis manos en inocencia. O sea, dice, ellos sin que nadie se ponga enfrente de ellos, ¿sí? Sin ser turbado, alcanzaron riquezas. Y yo entiendo que realmente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sí? Porque fíjense bien ¿qué es lo que dice Dios? ¿Quién va a entrar a la presencia de Dios? El de manos limpias, y corazón puro. Y acá lo está diciendo, y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea que la vida de este hombre pareciera que ha sido una vida muy mala. Si dijere yo, hablaré con ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Sí? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Sí? O sea que este salmista, servidor en el templo de Dios, iba decayendo y sintiéndose cada vez más mal. Y de repente, estando allí tan bajo espiritualmente, tan decaído espiritualmente, de repente, él reacciona. Estaba mal espiritualmente y de repente recibe un toque de Dios espiritualmente y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. O sea que eso estaba pensando mientras no estaba en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando no estamos en la presencia de Dios, muchas cosas pasan por nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no estamos en presencia de Dios. Y está tratando de trabajar en nuestras vidas para sacarnos del camino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Siempre que venga el enemigo a sus vidas, usted dígale a Dios, Dios mío,
saca los pensamientos de mi cabeza. Llena mi cabeza con tu palabra y con el Espíritu de Dios. E inmediatamente va a desaparecer todo lo malo que hay en su mente y en su corazón. Va a suceder inmediatamente. Así le pasó al salmista. Él se sintió mal. Él dijo, bueno, al entrar en la presencia de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Se había turbado su mente espiritualmente y tenía más oscuridad espiritual que luz espiritual en su vida, hasta que recibió nuevamente ese toque de Dios, esa luz, y dijo el salmista, comprendí realmente el fin de esta gente, que realmente ellos creen que siendo soberbios, llenos de violencia, derrochando, mostrándole a otras personas que son poderosos. El salmista dijo, ahora me doy cuenta cuál va a ser el fin de ellos. ¿Sí? Ahora me doy cuenta cuál va a ser el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Y fíjense bien, para que entiendan, para que tengan una figura de lo que es resbalar o deslizadero. Últimamente he visto en algunos lugares, en las noticias, de personas que han estado en el monte más alto del mundo. Yo vivo al pie del del segundo monte más alto del mundo. Pero esto es allí en el Himalaya, en donde está el monte más alto del mundo. He visto cómo han habido avalanchas y han muerto gran cantidad de personas. Las personas saben que van a la nieve y que pueden morir en cualquier momento. Pero, aún sabiendo el peligro, lo hacen. Y van y quieren desafiar a una montaña. Así también los impíos quieren desafiar a Dios. Y a Dios no hay que desafiarlo. ¿Sí? A Dios no hay que desafiarlo. Sino a Dios hay que traerlo a nuestro corazón. Porque Él quiere estar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Él no quiere que nuestra vida se esté deslizando, ¿sí? en algo que es sin fin. Él quiere que nosotros tengamos nuestros pies sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. O sea que ellos estaban totalmente atormentados. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjense cuando Dios dice, era como una bestia delante de ti. Está hablando de un animal, ¿sí? Está hablando de un caballo,
está hablando de un burro, está hablando de un porcino. ¿Por qué? Porque son animales, son bestias, se le dicen. ¿Por qué? Porque no saben de amor, no saben de cariño, no saben de maldad. Como dice la palabra, son como el mulo o la mula sin entendimiento. ¿Sí? Son como la mula sin entendimiento. Dice, era como una bestia delante de ti. Él estaba diciendo, realmente, el salmista dice, yo llegué a ser como una bestia delante tuyo, Dios mío. Toda la inteligencia que tenía en un momento la perdí. Toda la espiritualidad que tenía, todo el conocimiento sobre ti que tenía, Dios mío, se terminó y era realmente como una mula delante de tu presencia. Entonces dice el salmista ya dándose cuenta de todo el error que había cometido por mirar al impío que prosperaba, dice, con todo, Dios mío, yo siempre estuve contigo. Sí, eso es lo que dice él. Pero no parece que estuvo todo el tiempo con Dios. Estuvo como un creyente que figura en las iglesias, pero no estaba con Dios. Solo figuraba. Creía en su corazón que estaba con Dios, porque si hubiera estado con Dios, realmente no hubiese llegado a pensar como una bestia. Entonces dice, bueno, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Está diciendo, bueno, me has tomado de la mano derecha, ¿sí? De la diestra, me has guiado según tu consejo. Dios la bendiga a mi hermana Rosario que está en Estados Unidos. Dios la bendiga. Salmo 71. Y dice, me has guiado según tu consejo. O sea, me has enseñado los mandamientos y me has enseñado a cumplir los mandamientos. Y sé que si permanezco cumpliendo los mandamientos, me vas a recibir en gloria. ¿Qué quiere decir? Que me vas a dar la vida eterna, dice él. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y él agarra y se pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, había caído bien profundo espiritualmente. Pero Dios le dio luz a su pensamiento, le dio espíritu, el Espíritu Santo, y comenzó a reaccionar, entendiendo que el otro no tenía vida eterna. Pero el salmista decía, yo sí tengo vida eterna. Él entendía que al cielo no iba a ir, pero él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Padre Celestial? Y fíjense bien, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto es algo muy importante y muy interesante, que es muy difícil de comprender, porque siempre nosotros somos personas que ambicionamos y queremos más. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos lo justo para vivir, para comer, que no nos falte, que tengamos para comer y que no nos falte, que podamos seguir adelante, eso es suficiente. Ahora,
Entender que es suficiente cuesta mucho, pero yo lo entendí. Después de tantos años, yo lo entendí. Que no necesitamos muchas cosas. Porque yo miraba a veces personas que tenían muy poco, sin embargo, tenían menos problemas que yo. Que tenían sus familiares y se divertían, lo que yo no hacía. Entonces, ¿qué es lo que vale en esta vida? Estar sobre todas las cosas unidos con Dios. Estar sobre todas las cosas, la familia que esté con Dios. Y estar sobre todas las cosas, que nuestra familia esté con Dios. ¿Sí? Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. Bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido una gran bendición. Para aquellos que no han podido ver el video, yo lo grabé en otro lugar y después lo voy a enviar. Les agradezco a todos aquellos que han estado conectados, que disculpen porque tuve que empezar 4 veces a predicar esto. Y bueno, les agradezco la paciencia y que sea de bendición para todos aquellos que puedan escuchar este salmo. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a la hermana Juana Rosario, gracias a la hermana Rosy Jiménez, gracias a Joana Luciani. Hay otra hermanita más que se fue con los cortes, que también estaba allí conectada. Dios le bendiga a todos los que han estado conectados. También Dios bendiga a Plenamente Convencido, que Dios lo bendiga. Y bueno, no sé qué ha sucedido, eso no sucede casi una vez, creo que sucedió nada más. Así que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.